Buenas noches con todos los participantes del diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal organizado por la Escuela de Derecho Legal Training Perú y el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Continuando con las sesiones del diplomado, el día de hoy tenemos la participación del doctor eh, Magíster Jorge Yosmen Larico Portugal. Es abogado por la Universidad Nacional Jorge Basadre de Groman, maestro en Ciencias Penales por la Universidad Privada de Tacna. Cuenta con título de segunda especialidad en Psicología Jurídica y Forense por la Universidad Continental. Tiene un máster en Política Criminal por la Universidad de Salamanca, España. Se ha desempeñado como fiscal adjunto en el Distrito Fiscal de Tacna, especializado en trata de personas y corrupción de funcionarios en Lima, así como también fiscal en el Distrito Fiscal de Lima Sur. También es docente universitario de la UNIR, Escuela de Posgrado Newman, Universidad Científica del Sur, Universidad Privada del Norte y actualmente es abogado defensor público del módulo de flagrancia delictiva de Lima Sur. Eh, el doctor Jorge Larico Portugal el día de hoy nos va a disertar acerca de la sesión 3 del módulo 2, Derecho Penal, parte especial, acerca del delito de conducción en estado de ebriedad y proceso inmediato. Eh, Vamos entonces a comenzar. Doctor Jorge, lo escuchamos a usted. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable por la invitación. Una felicitación a todos los concurrentes a fin de poder reforzar algunos conocimientos que aparentemente parecen sencillos, pero guardan un matiz especial, ¿no?, detrás de su acción si queremos elaborarlo correctamente. Sin más preámbulo, vamos a hablar un poco del delito de conducción en estado de ebriedad y proceso inmediato. ¿Cuál es la correlación que se tiene, ¿no? Adiós al principio de oportunidad o solo en ocasiones, pero esto lo relacionamos con la flagrancia delictiva. En la práctica ocurren muchos casos, ¿no? A veces aparentemente es alguien conduce, principio y se acabó, alguien conduce, 5 y se acabó. No es tanto así. No se trata de hablar de un sistema estadístico, esto va más allá de un sistema estadístico, ¿no? Ya las referencias de mi talante profesional, funcional académico ya han sido postulados en la presentación, no vamos a andar mucho en eso. Vamos a hablar un poco del plazo razonable. Hablamos del plazo. ¿Desde cuándo cuenta la investigación preliminar? ¿Desde cuándo se considera la investigación preparatoria? ¿Desde cuándo podemos incoar? ¿No? Se entendía en un momento que la investigación preliminar se contaba desde la llamada policial. Pero miren esta incongruencia, esto señala una casación de Puno, ¿no?, que nos mencionaba, el policía te llama y ya cuenta la preliminar. Desde ahí inicia. Claro, o sea, ese pronunciamiento de escritorio sería modo de doctrina, ¿no? Como que nosotros hacemos una medición específica. Pero ustedes creen que un fiscal a las 3 de la mañana que recibe una llamada va a emitir una disposición vía verbal. El policía cuando te llama, cuando hemos estado en la práctica, te brinda todos los alcances. Para empezar, ¿tiene ya el acta elaborada? Si la tiene elaborada, ¿por qué la tiene en computadora? ¿Ya ha detenido a la persona o está retenida? ¿Cuánto demora en laboratorio? Y recordemos que cada ciudad tiene su particularidad. Hay un caso de un mayor de la policía en Lima Norte que planteó un habeas corpus y fue liberado a las 4 horas. Y otro caso de ciudadanos, por ejemplo, en Lima, ¿no? Si se interviene un búnker con 100 detenidos y tienes otro detenido por conducción, va a tener que esperar los 100. Y tranquilamente ahí pasan 12 horas y no se aplican habeas corpus, ¿no? Y se podría dudar inclusive de esa evaluación, pero ¿qué aplicamos? ¿Qué remedios? ¿Se cumple lo que dice el código? Solo tienes 4 horas, puedes poner a disposición, debes llamar. El policía te llama, pero te llama en un sentido de decirte, ¿he detenido o he retenido? O te voy a poner a disposición. ¿Quién investiga? Si es que Radio Patrulla interviene, lo tiene que poner a disposición de una comisaría. Uno te llama para comunicarte que ha intervenido, pero no que ha detenido. La comunicación formal de la detención como tal es después del examen. ¿Podrías detener para hacer el examen? ¿Se dan cuenta? Son varios aspectos que en la práctica se dan y que por un lado podrían vulnerar algunos bienes jurídicos y por otro lado también. Buscamos el punto central.
¿no? Pues hablamos de un plazo razonable en ese sentido. Hablamos de un plazo que se encuentra en desarrollo, que se tiene que considerar en varios aspectos. Lamentablemente el factor logístico, el factor personal, muchas veces no es considerado en la norma. Se consideran otros temas, otras cosas, pero no. El debate viene cuando se dice que la preliminar totalmente la ve la policía, ¿no? El TC, en lugar de aclarar, prácticamente ha ratificado lo que dice la ley, ¿no? Dice, el fiscal está a cargo, pero jurídicamente. Pero no puede decir la ley, ¿no? Lo que se buscaba es que se diga que solo el fiscal está a cargo, pero la policía ve el operativo, obvio, ¿no? Como así que digas que el serenazgo debe disuadir, obvio, son sus funciones, ¿no? No hay mucha ciencia en ese razonamiento, es lo que se tiene, pero ya acá es ley, ¿no? Ya el TC se ha pronunciado, la actuación fiscal y la investigación policial. Ejemplo práctico, en caso de drogadicción, yo he tenido casos en que el policía no te comunica. ¿Y cuál es su excusa? Es que no llegaba el examen. O podría ser otra situación de repente, ¿no? Pero te comunicaba después y por meses de partes, no en flagrancia. Y cuando lo hace en flagrancia te dice, ¿cómo sé que está drogado? ¿No? Si el examen va a demorar más. Ahora, ¿cuál es el quantum en el tema de drogadicción? ¿Hay un mínimo? Porque en tema de alcoholemia sí, ¿no? Tenemos cantidades, pero en drogadicción hay cantidades. Entonces, aparentemente es evidente, ¿no? Y carece de complejidad, aparentemente, si es que está dentro de los alcances del código, ¿no? Que tiene una correlación específica para accionar. Entonces, se entiende que a nivel de conducción, estado de ebriedad, no existe mucha ciencia para su desarrollo, ¿no? Algunos policías te dicen, pero ¿para qué va a declarar el interviniente si ya está el acta? ¿No? El policía que está interviniendo te dice, yo estoy de franco mañana, no puedo, simplemente no lo hace. ¿Cómo toma su declaración virtual? En algunas ciudades he visto que con conocimiento fiscal se podía hacer. Aquí en Lima no te dejan hacer eso. Por eso están a muchos fiscales cuando no están de manera presencial. Hasta virtual podría ser, pero con todas las constancias. O grabando. Cuando tienes 20 detenidos es muy difícil, ¿no? Realizar esa acción. Pero es lo que se ve en la práctica, ¿no? Porque se debe de cumplir la regla de la flagrancia. Más ahora que hay un subsistema. ¿Quién observa esta figura? ¿Quién se encarga del subsistema? Aún está en implementación, hay tipos de unidades, ¿no? Entonces se requiere la flagrancia y los elementos de convicción para un aspecto de delitos contra la seguridad pública. En este caso es conducción, porque son varios, ¿ah? Son varios, pero vamos a hablar de conducción en sí, porque es lo que nos señala la normatividad en específico, ¿ya? Tiene que haber, he tenido casos que no se decía que no se contaba con abogado. Y como no había abogado, es que no se ha podido tomar la declaración del imputado. Pero acá hay algo muy curioso, ¿no? Abogado privado, defensor público o del convenio con el CAL de Lima Sur. Habría que ver quién es el llamado por ley, ¿no? Cómo se viene gestionando. En realidad, el tema de flagrancia debería ser más un plan descarga, porque la norma te dice omisión a la asistencia familiar, conducción y flagrancia, en términos por hurtos, temas de bagatela. Pero se ha distorsionado. ¿Por qué? Porque también se habla de robos. Y un robo con prisión, y un robo que debe tener confirmatoria. Es más, por ahí he visto inclusive homicidios culposos, reparaciones civiles de 20.000 soles. Tú desautorizas todo. A veces por querer fomentar un desarrollo no adecuado, en lugar de implementar un sistema, lo destruimos, ¿no? Y hay que tener mucho, mucho cuidado en ese sentido, bastante, bastante cuidado. Ahora, se basa, ¿no? Justamente en cautelar la reparación civil, ¿no? Entendiendo las UIT, ¿no? Esa es la... Antes, año 2008, 2010, había dos figuras. La reparación civil era a criterio del fiscal, ¿no? Había hasta de 80 soles, con eso les digo todo. Era de 80 soles y se guardaban los vouchers porque había un bono a favor de cada despacho fiscal. O sea, a más principios, tenía más bono, ¿no? Esa era una. Y dos, lamentablemente en ese tiempo
antes del 2013 no existía un límite, un alto, un coto con relación a cuántas veces podía someterse a principio una persona. Y eso generaba que las cosas inclusive vengan prepotentes a decir, sí, igual voy a celebrar a principio. Pocos fiscales, porque algunos no querían complicarse, pero otros fiscales que sí eran conscientes de su cargo, decían, no, yo voy a incoar con sentencia. ¿Pero por qué? Los quejaban inclusive, ¿eh? Pero los fiscales eran conscientes que ya había antecedentes, que había un vacío normativo, ¿no? Eso obligó al legislador a realizar una modificatoria en el 2013, ¿no? En el 2013. Entonces, casualmente también este artículo de los 213 se habla del examen corporal de alcoholemia, ¿no? Se tiene que tener cuidado con la prevención del delito, ¿no? Que esté inmerso en el delito de conducir, ¿no? Que se tenga una retención acorde a ley y el acta de diligencias realizadas, que es lo que se ha cumplido, ¿no? Que es lo que se ha cumplido. Principio de oportunidad, proceso inmediato. Mucho va a depender de los antecedentes, ¿no? Algunos dicen que si va a pagar al catch, sea principio de oportunidad. Que puede ser en partes, pero el problema cuando es en partes es que no cumplen. Y antiguamente se llenaban de investigaciones los despachos fiscales y prescribían en sede fiscal. O cuando venía el control interno, observaba que no había giro en sus casos, ¿no? Y te llamaba la atención. Entonces prefieren incoar. ¿Por qué? Porque ya trasladan la responsabilidad al juzgado, ¿no? Ese es el gran... Digo, porque se trata de descargar, ¿no? O sea, que casos pequeños no te distraigan. Los casos grandes son los que te van a preocupar un poco más, ¿no? O los robos, ni los hurtos en realidad. Entonces, todo nos basamos en esta tabla, ¿no? Que se relaciona con economía y finanzas. Ahora, ¿quién es el ser afectado, ¿no? La persona jurídica. Yo tenía en claro, conforme a las casaciones de Junín, ¿no? Que están en pantalla, y desde la preliminar, inclusive hay abogados designados que son del Ministerio de Transportes. Sorpresivamente en Lima no. En Lima hacen una interpretación perfilada, que la preliminar es el Ministerio Público y solamente cuando Incoa hace transportes. Porque tienen un informe técnico, es un informe. O sea, ni siquiera es norma, un circular, es un informe. Y ya se ha vuelto imperativo, ¿no? Inclusive hay problemas entre fiscales cuando no acatan ese orden. Y otros fiscales mucho más osados lo que hacen es incoan y tienen una suerte de, vamos a decir, control de convencionalidad, por así decirlo, donde ellos dicen, según la Constitución, el fiscal ve por la sociedad y es un delito contra la sociedad pública en agarro de la sociedad. Por tanto, yo debo ser el afectado. Entonces es juez y parte, ¿no? Porque el procurador no te va a aceptar ese tipo de casos, te va a rechazar, te va a rechazar. Pero se cierran en que debe ser el Ministerio Público. Si mayor asidero, simplemente con la Constitución. La Constitución se respeta, yo sí valoro mucho eso, pero recordemos que regla específica se considera más que la regla general, ¿no? Tú no podrías ir por encima de, ¿por qué? Porque cada realidad, contexto, cada especialidad es diferente. En todo caso, si vamos a verlo solo de un plano constitucional, ¿para qué existen especialidades? No tendrían sentido, no tendrían sentido, y más si la constitucionalidad no va de la mano con una realidad. El problema es la realidad, ¿no? Hay muchos aspectos que no van a, los conocimientos no van acorde, ¿no? Tenemos como el estado de costas, ¿no? Que se dijo, si tiene 5 años, 2020 a 25, para que mejore los centros penitenciarios. ¿Mejoraron? ¿Se puede? ¿Del presupuesto? ¿Hay voluntad política, social, funcional, etc.? O sea, no es tan fácil, ¿no? En teoría se puede plantear, y es mismo ocurre acá. Por eso que hay un vacío. Existen procuradores del Ministerio de Transportes, un pool. Si hay un gran detalle, ellos trabajan de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Y pasado a las 5, sábado y domingo, feriados, ¿qué se hace? Tendrán que tener un turno, ¿no? Como el Ministerio de Justicia, las jornadas asincrónicas que les dicen. De repente por eso, ¿no? Pero eso ya es un tema ajeno al derecho. ¿Se dan cuenta cómo en la práctica hay varios factores? Bastantes. Muy bien. El proceso inmediato se realiza justamente viendo este dosaje, con la certeza del dosaje. Me dice, pero tiene que estar manejando, no va a estar durmiendo. Más casos en que está durmiendo.
¿no? Tienen que haberlo visto manejando, porque hay que se tenga un peligro abstracto. Si estás durmiendo ebrio en un carro, ¿cuál es el peligro abstracto? ¿No? No habría una condicionalidad, ¿no? O sea, ¿qué estás exponiendo aparte de tu sueño? Suena curioso, pero ese es el detalle, ¿no? Sobre el proceso inmediato, hago un símil con el tema del alimento para que vean que no es tan sencillo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que en la práctica los expedientes no están completos? Es más, lo que siempre se observa es lo siguiente, ¿no? Cuando se va a vencer una liquidación, te adicionan otra y le ponen la palabra sobrecartar. Entonces, tú como fiscal archivas un extremo y el malestar de la parte agraviada viene contra ti, ¿no? Ya la queja no va en el juzgado de paz. Es lo que se da en la práctica, ¿no? Puedes devolver los actuados, pero si ya promueves y vas a archivar, ahí varía todo. Ahora, ¿qué pasa cuando te envían una liquidación que está mal hecha? Yo tuve un caso de una fiscal en donde ella cuestionó al juez de paz que estaba mal el cálculo y la madre del menor vino a hacerle bulla. Dijo, si es un error, ¿tú qué te metes? ¿No? Pero hablamos que eso, miren, este razonamiento, ¿ah? Yo sí tuve un conflicto acá en la práctica jurídico con un fiscal. Él decía que todo se debe incoar en OAF, en omisión de familiar, todo se debe incoar. Yo decía, no, se debe recabar información. Yo me acuerdo que me dijo, ese es tu criterio, es mi criterio. Sí, doctor, pero yo estoy poniendo 5 resoluciones de sala que me dan la razón. Usted tendrá 6. No, pero eso no tiene nada que ver. El criterio es personalísimo. Por esos pensamientos es que a veces tenemos obstrucciones en el proceso inmediato, ¿no? Porque no se ve lo jurídico, se ve lo personalísimo. Y cuando preguntan por qué, algunos fiscales de manera no adecuada te dicen para que aprendan, ¿no? Para que aprendan. O sea, no hay un sustento. Y viceversa, algunos abogados, ¿ah? De igual manera, cuando se oponen, pero ¿por qué es el punto medio es este? No, pero igual tienen que aprender también a realizar su requerimiento. O sea, ¿cuál es la problemática que se da en temas sencillos? El querer imponer un criterio. Ese es el enemigo en el proceso inmediato, el querer imponer un criterio, ¿no? Muy bien. Los antecedentes se demoran también en ser recabados. Puedes incoar sin antecedentes. El problema es la pena. ¿Qué tipo de pena vas a postular? ¿Qué categoría tiene también de la gente? ¿No? Eso también influye, ¿no? ¿Qué categoría tiene la gente? La detención en flagrancia que se realiza, ¿no? Justamente con este hecho punible, ¿no? Si ha cometido o no el delito, si ha huido. Son los niveles, ¿no? Son 4 niveles, básicamente divididos en tres, ¿no? En tres. En la flagrancia estricta, ¿no? La cuasiflagrancia y la flagrancia presunta, ¿no? Eh, Antes del 2016, ¿no? 2015 hacia atrás, yo recuerdo que se decía, el fiscal podrá incoar, pues eso, o sea, es facultativo, ¿no? ¿Cuál era la mecánica? Era formalizar, ¿no? Un máximo acusaciones directas, ¿no? Pero ella dijo debe, ¿por qué? Para descongestionar, pero no aumentar un personal. Es más complicado cuando vas a incoar, tienes que armar cuadernillos y más. Entonces, no se hablaba de logística, no se hablaba de personal, existía sobrecarga, y vino el acuerdo plenario, ¿no? Para dilucidar estos aspectos, ¿no? Que prácticamente ratifica algunas figuras, pero te habla que son menos etapas, ¿no? Que no es complejo, pero en realidad lo no complejo no necesariamente es algo sencillo, ¿ah? Yo he tenido un intercambio de ideas con colegas porque ellos tienen el chip que el proceso inmediato es conducción, OAF y hurtos. Y en la práctica tú tienes casos de tenencia ilegal de armas, hasta banda criminal, robo agravado de 5 autores. Y eso no tiene nada de sencillo, ¿no? No será complejo, pero tiene un perfil. Y ahora sí ha sido rescatado, ojo, por el actual protocolo, como un caso no complejo, pero que requiere diligencia, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como se parece, ¿no? Es más, la fragancia requiere una especialidad para ver tiempos, espacios, para reducir realmente la carga, ¿no? Y eso se ve sobre debe haber un control de juez y un pedido fiscal. Pero en la práctica me pregunto, ¿este control del juez tendrá un asidero óptimo? Este control del juez
un juez que resuelve correctamente y deriva los casos a un proceso penal común, ordinario, si no genera data estadística en su módulo, permanecerá. Es algo muy curioso que se en la práctica, ¿no? Pero lo correcto es pensar en positivo y que van a existir buenas intervenciones policiales, buenos requerimientos, y esto va a originar buenos pronunciamientos, ¿no? Es lo ideal, aunque esto colinde con la realidad en muchas ocasiones, ¿no? ¿Qué debe revisar el juez? La legalidad de la detención, la procedencia de la incoación, la procedencia del actor civil, la procedencia de salidas alternativas, ¿no? Medidas restrictivas de derechos, procedencia de medidas coercitivas. Algo sencillo para hacer un símil. En caso de hurto, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que se tienen, ¿no? Eh, Primero debe de evaluarse si existe o no flagrancia. O sea, hablar de confesión cuando ya tienes todos los elementos en tu contra, ya estaría de más. He escuchado en algunos casos que se ha solicitado prisión preventiva. El último que hubo, este caso de emblemático, o este caso de relevancia social, del homicidio culposo en un distrito de Lima, se habla de confesión, ¿no? Para reducir. Pero ¿qué confesión? A veces tienes video, se ha desaparecido, ha pasado el tiempo. ¿Cuál es la confesión? ¿No? Es un poquito curioso, ¿no? No habría ahí mucho sentido, ¿no? Se tiene que evaluar este tiempo que se... Antes la detención, ¿no? Las diligencias eran solamente 24 horas. Y siempre se trabajaba así. Cuando simplemente en Lima cambian a 48 horas, porque en Lima Norte hubo problemas. Es que en Lima el problema es la distancia, es el tráfico, ¿no? Y que se cuenta con más detenidos porque se hacen intervenciones macro. Y eso te perjudica porque a nivel logístico no tienes los alcances por el asidero adecuado, ¿no? Los profesionales para que puedan ver los AGES, AFIS y más, ¿no? El trámite se presenta la acusación de ser procedente y pasa un juicio de 72 horas que debe ser rápido, ¿no? Es lo ideal, son mini juicios, por eso, en caso de flagrancia debería terminar en salida alternativa. Por eso lo han enviado a flagrancia, pero si envías un caso de flagrancia que no tiene asidero, se va a debatir, ¿no? Y se podría rechazar. Pues algunos optan por la acusación directa, ¿no? Y esto ha generado que se cree el Sistema Nacional de Flagrancia mediante Ley 32.348, ¿no? Que su finalidad es garantizar el acceso a la justicia sobre esta especialidad respetando derechos fundamentales. Lamentablemente he visto pronunciamientos que convalidan la vulneración de algunos derechos, indirectamente. Y la sala ha ratificado. Mm. El problema es tener la notificación adecuada de la sala para para postular una casación o ver alguna otra salida, ¿no? Eso lo he visto con menores de edad en la práctica, con esta modificatoria de la responsabilidad penal por las edades. Han hecho variaciones, ok, se extingue el proceso penal, pasa a un tema de infracciones, pero permanecen recluidos porque había una prisión, ya no va a ser prisión, va a ser un internamiento. Eso es lo que se ha visto en la práctica, cuando todo debería ser nulo. Eso es lo adecuado. Es curioso, por eso el mundo de fragancia tiene varias, es un subsistema, como el tema anticorrupción, tiene características particulares, ¿no? Entonces, acá tiene que ver justamente la incorporación de tecnologías. Siempre se cuestiona, algunos jueces quieren que se esté de manera presencial, sí o sí, así hubiese paro, pero en lo virtual se avanza más rápido. Esa es la curiosidad que le tienen. ¿No? Entonces, acá, ¿qué es lo que se pide? Que sea flexible, coordinado y simplificado, ¿no? Tanto es así que este orden de fase adictiva, como debería ser, una conducción de esta vez en la mañana, noche, madrugada, debería haber audiencias entre la medianoche y 7 de la mañana, entre 8 de la mañana y 5 de la tarde y entre de 5 a medianoche. Son los turnos que se tiene para trabajar, ¿no? Existe un orden. Mucho va a depender en qué lugar estés para ver esos horarios, bastante, si es desgastante o no. En algunos lugares conviene por su misma naturaleza, pero en otros no. Y también la implementación de especialidades bastante. Se hablaba que son delitos sencillos, no solamente conducción 5A falso. En la práctica 5A tráfico de migrantes, micro, ¿no? ¿Qué es lo que no debería haber, ah? Extorsión, receptación y más, ¿no? Pero sí, sí existen. Hasta delitos con concurso, hasta delitos que tengan un concurso. La tenencia ilegal de armas también, ¿no? Es lo que se dan, o sea, sí es complejo, delitos contra la vida humana, drogas, macro, ¿no? Entonces, robo agravado.
pese que tiene sus límites, ¿no? Pero como hay una contradicción, hay un choque de postulados que se tiene, eh, pasamos de la flagrancia delictiva a la creación del subsistema en extorsión, que está en implementación aún. Las fiscalías de crimen están pasando a ser de extorsión, ¿no? Entonces, esto va con un carácter no tan común, ¿ah? Bueno, la extorsión común que será del que deja la nota, ¿no? Pero detrás de esto hay muchos delitos. Hay un negocio prolongado y todo un grupo, entonces más se perfila un tema de crimen, ¿no? Porque hay sicariato y más aspectos. Y se relaciona con más delitos, homicidio, coacción, secuestro, tenencia ilegal de armas, secuestro criminal, banda y otros más. Tenemos el Decreto Supremo 24/2025 que aprueba el reglamento interno del Consejo Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia. Forma equipos especializados, ¿no? Ni más, ni más. La formación de equipo que se tiene, ¿no? Y esta especialidad exclusiva en la formación. Justamente se menciona en la parte final de este decreto que el personal de Flagrancia debe de permanecer en la especialidad, ¿no? En la especialidad porque, porque cuenta con un soporte de formación, tiene un soporte de formación, ¿no? Y este soporte de formación va a brindar un perfeccionamiento. Entonces no puedes mover al personal, debe de quedarse en el lugar donde está. Eso lo dice la ley, eso lo menciona. Debe de considerarse justamente ese ideal, ¿no? Son dos protocolos nuevos, ojo, cuidado, el de flagrancia y el de proceso inmediato. Ambos te brindan alcance, que solo están en el código, pero ¿qué es lo nuevo que se tiene con relación a la flagrancia? Por ejemplo, que no sean complejos, que la prisión solo sea hasta 4 meses, ¿no? Así que no se formaliza. La necesidad de realizar actos de investigación. ¿Qué hace el fiscal de flagrancia en los módulos establecidos? El fiscal de flagrancia o te formaliza o incoa. Si formaliza, lo pasa al despacho penal. Y si incoa se queda con el caso, presenta la acusación y se va a un juicio. Reitero, lo ideal en flagrancia es una salida alternativa, siempre y cuando el fiscal haya actuado de modo objetivo, ¿no? No deberían conocerse casos especializados, pero se conocen. Por ejemplo, de el subsistema de agresiones contra la mujer, ¿no? Sí, sí se conoce en ese sentido. Lo mismo ocurre con el proceso inmediato, como se ha mencionado, ¿no? Se menciona cuál es el tracto que se tiene o la adecuación de un proceso a otro, ¿no? Es bueno realizar estas diferencias, porque si no van a generar eh, un ambiente de distorsión, ¿no? ¿Qué fiscal postula, qué defensor participa, cómo va a resolver el juez? La idea es que el sistema de flagrancia, justamente, mire, hemos hablado solo de conducción, pero sobre esta conducción existen más delitos. Se relaciona sí o sí con el sistema de flagrancia, que eso debe implementarse mucho más, ¿no? En los últimos 2 años, por eso han habido convocatorias en varias ciudades para fortalecer el módulo. Cuidado, siempre la sugerencia. No se trata de incoar por incoar, así sea una conducción. Ha habido casos, como en Lima Norte, donde un fiscal erró a incoar por inmediato y luego ha querido no hacer valer esa sentencia para investigarlo. O sea, fracasé en un cuadernillo accesorio y me voy al principal. No, porque te ha sido un proceso especial. Proceso, no es una medida cautelar. Son cosas muy diferentes. Tú puedes pedir prisión, se declara fundada y luego puedes sobreseer y se puede absolver. Es algo muy diferente. No confundamos. Es un proceso, como colaborador eficaz y otro más, ¿no? Si no, estaríamos generando data, pero data sin resultados y por eso la criminalidad, los delitos comunes continúan o aumentan. En la práctica, he tenido casos así, he conseguido sentencias absolutorias. Menciono solo una de un caso de Hurto. Casos más sencillos también, como Rosario. O el rechazo de las incoaciones. Hasta el rechazo es entendible, pero imagínense que alguien te procese, pares días en carceleta, preocupado semanas y se absuelva tu caso. Y para colmo, por atipicidad. Cuidado, cuidado con lo que se postula en modo de flagrancia. Reitero, no se trata de hacer data, se trata de hacer lo correcto
con la formación jurídica que tenemos y compartir experiencias, como se ha visto en el presente curso. Muchas gracias por su tiempo, doctores. Quedo altamente a su disposición para las interrogantes, que va a ser lo más importante y fructífero de la sesión de hoy. ¿Alguna pregunta, doctores? Pueden copiar en el chat o me pueden indicar si tienen alguna duda. ¿Alguna consulta para culminar la sesión, doctores? ¿Todo quedó claro? Doctor Josmen, una pregunta. En el chat no vemos preguntas, pero yo sí quisiera hacer unas preguntas respecto al proceso inmediato y a la última modificación sobre el plazo de, para, para el quiebre del juicio en proceso inmediato. Ha habido una última modificación porque en los procesos comunes, el plazo para que se pueda llevar entre audiencia y audiencia reprogramada es 8 días hábiles, pero ha existido ahora una última modificación que en el proceso inmediato ahora se tiene que aplicar solo 5, es decir, al sexto día se estaría quebrando el juicio. Esto, usted que está como ahora desempeñándose como defensor público en Lima Sur, ¿se está cumpliendo de esa forma? Es decir, que se está llevando a cabo los juicios inmediatos en el plazo de 5 días de reprogramación como máximo, o es que se sigue aplicando lo antiguo, ¿no? Porque fue una modificación muy rápida y entiendo de que tal vez pueda ser, ¿no? No sé si será igual en su distrito fiscal, pero quisiera conocer sobre ello, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, se viene aplicando los 5 días. Recordemos que los casos que pasan a juicio son los que en ocasiones no hay una salida alternativa en la incoación. Me atrevo a decir que de 10, uno niega los hechos, pero los otros, el fiscal pide penas efectivas, ¿no? Me da la impresión que es por estadística. Yo siempre voy a sugerir, no pensemos en la pantalla. O sea, como fiscal, no porque tengas penas efectivas, aunque sea, voy a ser figurativo, de 2 días, eres más abogado que el abogado y viceversa, el abogado que no busque la reducción de la reducción de la reducción de la reducción, porque nunca se van a poner de acuerdo, siempre hay un punto medio, ¿no? Entonces, los casos que pasan son en su mayoría robos, hurtos, pero con personas reincidentes, ¿ya? O conducciones que niegan o que también son reincidentes o son habituales y la pena va a ser efectiva. Entonces, esa es la carga que se tiene dividida en un juzgado unipersonal y un colegiado. Es bastante, es demasiado. Problema. No hay problema, se puede
se coordinen horarios, ¿no? Por eso es un lado ese problema. Ya está en implementación. Pero con el unipersonal, que sí puedo dar fe directamente, sí se está cumpliendo los 5 días a fin también de cumplir con las metas y cumplir con el fondo, que es justamente el alcance de obtener. Doctor, se le está escuchando entrecortado. No sé si seré solamente yo o también algún otro participante puede escuchar de que se escucha entrecortado. Sí, efectivamente, doctor, buenas noches. Se le escucha cortado. A ver, esperemos un momento, doctor. Jorge ha salido, va a volver a ingresar. Listo, listo. Me expulsó y yo le he vuelto a entrar. ¿Se escucha mejor? Ahora sí, doctor. Ya, qué raro, me expulsó este menor. Listo. Como decía, se tiene que llegar a un punto medio, ¿ya? A un punto medio. Y lamentablemente a veces la postura fiscal es simplemente pedir pena alta, entre comillas, para que aprenda el imputado. Y no es la idea. Y lamentablemente es la defensa, busca muchas reducciones, demasiadas, para hechos lesivos. ¿No? Se debe cautelar derechos fundamentales y se debe de cautelar el interés colectivo, común. Yo comparto esa idea, pero busquemos un punto medio, ¿no? Pero con respecto a su pregunta, el juzgado unipersonal al menos puedo dar fe que sí está cumpliendo con los 5 días. El colegiado tiene muchos problemas porque solo es uno para todo Lima Sur, que es bastante, es bastante. Sí, doctor, si puede también solo una pregunta más, aprovechando su experiencia también, sobre el tema de las prolongaciones de plazo de prisión preventiva. Bueno, aprovechando que está doctor, sé que no es el tema, pero usted tiene experiencia en esto. eh, Quisiera saber si realmente se está cumpliendo para prolongar el plazo en Lima Sur, porque yo tengo con experiencia también en Lima Este, si se está cumpliendo o no con los fundamentos jurídicos que establece el Acuerdo Plenario Extraordinario 1/2017 sobre los requisitos formales y materiales para la prolongación del plazo de prisión. Usted que tiene también más trabajo allá, ¿nos podría explicar sobre ello? Si realmente se cumple o no se cumple, porque en Lima Este, al menos de lo que yo he podido ver, el criterio es te prolongo porque te prolongo. Y a veces eso pues es una vulneración de derecho fundamental a la libertad. No sé cuál sería en todo caso el criterio que están adoptando los jueces en Lima Sur. ¿Podría tal vez acotar sobre ello, doctor? Y mire, vamos al campo real. Como usted mencionó, en ese distrito judicial, quizás se dice te prolongo porque te prolongo, ¿no? Acá la frase es te prolongo porque es sobrecarga. Ese es el punto, ¿no? Porque solo tengo un juzgado y ese juzgado tiene audiencias programadas de acá a un año, entonces queda corta la prolongación de 9 meses. Entonces te debo prolongar 9 meses. Por más que uno haya anulado estos requisitos que se puedan haber advertido, ¿no? Igual se prolonga. Me sorprende porque la prolongación que se da en proceso inmediato es la misma prolongación que se da por un común. Es más, a modo de experiencia, Lima Sur es una unidad piloto, pero es unidad. Y la unidad como tal, la unidad central, que son donde cuentan con más fiscales, defensores, ¿no? Eh, son ya unidades modelos, es un piloto modelo, ¿no? Entonces algunos jueces están resolviendo diciendo, yo no hago caso al reglamento porque soy piloto. Sí, doctor, pero es unidad. Si nosotros no comenzamos a copiar los principios, las costumbres, la normativa, las directrices de las unidades, ¿cómo vamos a ir de frente? No, pero no va. Por ejemplo, el tema de la prisión, ¿no? Yo soy partidario que sea 4 meses, porque si ya has postulado la incoación y ha pasado,
el juzgado deberá citar con sobrecarga en un mes y resolver en otro mes, 2 meses. Ya está, ¿para qué más? Pero no, dan prisiones es, luchando, aplicando toda la normatividad interamericana, la Constitución y más, te dan 6 meses, ya como para buscar una salida, pero mucho sustento es, y aprobado por Sala, la no creación de juzgados y la sobrecarga, cuando ya hay pronunciamientos que no se deben dar. Entonces, por eso digo, hay un divorcio entre lo que debería ser y lo que es. Sustentar por la carga nunca he visto en toda mi experiencia ni como estudiante, ¿no? Pero acá lo he visto, ¿no? Y ha sido ratificado por Sala, tendría que ser casación, pero hasta que llegue la casación van a aplicar sustracción de la materia, ¿no? Son varios aspectos, lo que ya va a estar condenado, ¿no? Pues entonces. Entonces, eso sí se da, me da la impresión que va a seguir así, porque acá hay mucho poder mediático, ¿no? A veces he tenido casos inclusive como fiscal que eran A, pero no sé cómo salían en prensa como B. Nunca he tenido problemas al respecto, pero sí cómo se ventilaba era totalmente diferente, totalmente diferente. El bueno era malo y el malo era bueno, no sé cómo, entrecortadas las ediciones, ¿no? O sea, el clima que es mucho más, digamos, variado en ese sentido. Pero para responder su pregunta en concreto, no se respetan los alcances de la prolongación. Queda realizar las apelaciones respectivas o esperar que estén los magistrados, porque si hay magistrados idóneos, sustenten correctamente, ¿no? No podría generalizar, pero digo de manera general. O sea, no podría generar todos, ¿no? Pero sí hay juzgados que sí cumplen y otros que no. Sí, doctor, una última pregunta. Sí, sobre el tema habló ahora de la prolongación. ¿Qué pasa o cuál debería ser el criterio a adoptar, por decirlo así, ¿no? Y cuando te dan 9 meses de prisión preventiva en el primer acto de prisión, apelas, va a la sala y la sala rebaja de 9 a 6 meses. Lo rebaja. Entonces, la sala dice en sus fundamentos de su resolución que se rebaja a 6 meses porque el plazo resulta siendo excesivo, que el fiscal debe cumplir con todas las diligencias de investigación en este nuevo plazo de 6 meses, incluido el juzgamiento. Y a pesar de ello, eh, baja de nuevo al juez de investigación preparatoria después de la sala, indicando que ahora solamente son 6 meses, ya no son 9. Pasan los 6 meses y Fiscalía pide prolongación, pese a que ya la sala indicó de que el plazo máximo, porque era 6 meses. Entonces, y el juez de investigación preparatoria, ya sabiendo de que la sala ya dijo que el plazo máximo era 6 y que ya era un plazo excesivo y que tenía que verse la vía de diligencia, igual prolonga. ¿Qué sucede aquí, doctor? ¿Podría darnos al peso algún alcance sobre ello? ¿Se está contraviniendo lo que dice el superior o el juez es que sí puede igual prolongar? Porque para prolongar la prisión, eh, ya estaría prolongando la prisión, pero estaría desconociendo lo que dice el superior. Entonces, eso tal vez nos podría dar un alcance. Claro, se van a basar ahí para dar prolongación en nuevos sucesos. Así, van a indicar nuevos sucesos, como la sobrecarga, que el traslado al interno, que se ha adicionado eh, una información más, etc., etc., etc. Eh, Peor aún, lo que se ve en la práctica, por ejemplo, ¿no? El fiscal pide los 9 meses y solo le dan 6. Ya, no apela, quedan 3. Pide la prolongación y le dan los 9 meses, ya, y luego pide los 3, lo que queda. Pero no se ha apelado, le dicen. Sí, pero recién me di cuenta, ¿no? Y es avalado por Sala. Y no solo acá en Lima, eso también lo he visto en Tacna. Yo me acuerdo cuando había la prolongación de la prolongación de la prolongación. Y no se justificaba por las diligencias, ¿ah? Porque era información que se podía obtener desde la preliminar o desde la preparatoria, pero se buscar complejo y más, ¿no? O peor aún, cuando se pide la prórroga del caso complejo, pero ya judicial, ¿no? Lamentablemente, ¿qué está pasando? Haciendo una catarsis. Eh, las normas tienen un espíritu positivo, ¿ya? Pero lamentablemente no tienen un espíritu real.
Como una vez dijo el doctor Neira, juez supremo, ninguna ley o implemento viene con su presupuesto. No. El problema viene que no hay personal, inclusive no hay logística y más aspectos, que son importantes para un correcto desenvolvimiento, ¿no? Es más, el manual del turno fiscal menciona que si el fiscal está de turno debe tener un descanso. Por normas laborales y todo, debería tener un día, como en el Ministerio de Justicia. Tú tienes turno 8 horas, te voy a compensar 8 horas, que es una jornada. Como siempre se dijo, si no respetas tus derechos, ¿cómo vas a hacer valer los de otros? Eso es muy cierto y a veces no se aplica en Poder Judicial o Fiscalía. En el MIJO sí lo hacen y eso es lo que se valora. ¿Por qué? Porque el personal está cansado, no va a rendir. Un fiscal que está de amanecida y luego tiene juicio, tiene prisión, no va a rendir. Y peor aún en flagrancia. Y por eso ven muchos problemas. Por eso ven, como hace poco hubo un altercado entre una fiscal y un policía, ¿no? Yo recuerdo que tuve un caso con ese grupo en su momento, que es de una dependencia de Lima Este X. Y hubo un excelente diálogo, recuerdo. Cuando tú adviertes ciertas figuras, lo que haces es derivar el caso a otra unidad y se acabó. Pero no llegas a un conflicto, porque no es la idea, porque al final no pierdes tú ni pierde el policía, pierde la ciudadanía. Tienes que tener tacto para esas cosas. Eso es experiencia, inteligencia emocional, que muy pocas veces se tiene, ¿no? Y es por el cansancio. Yo no justifico, pero entiendo que la colega que rompe las actas ha estado cansada. Seguro no ha coordinado bien, algo se le ha ido, ha visto lo que está avalando y preferido romper antes que se genere un problema mayor. Pero conversando hubiese retenido la variación, estar pendiente. Hay varios aspectos que en la realidad varían mucho con la teoría, ¿no? Dígame, doctor, un elemento adicional. No, con respecto a mis preguntas ya estaría claro, doctor. Si tiene alguna pregunta, algún participante, también los escuchamos. Bueno, primero, como siempre, los felicito por un día entre la semana hábil, darse un espacio para capacitarse, ¿no? Siempre voy a decir, la teoría la podemos conseguir, ahora más que Internet. En el año 2000 recién estaba implementando las computadoras a domicilio, ¿no? Pero ahora hay varios portales jurídicos que podemos encontrar libros, casaciones. El detalle es compartir las experiencias formales de las personas que están en los cargos y que la casuística eh, te ayuda a ser mejor profesional. Siempre lo comparo con un médico experimentado que tanto paciente, tanta cirugía, tanta operación, como mencionaron, a un nivel clínico ya tienen el resultado, ¿no? Haz uno que otro informe más, ¿no? En el mundo jurídico es igual, tienes tanto caso, tanta experiencia que ya conoces a nivel legal, a nivel pragmático y a nivel de inteligencia emocional cómo resolver casos, ¿no? Y ustedes al escuchar estas charlas en este diplomado, que son muchos colegas de campo, todos están en el campo, perdón, van a ayudar bastante en experiencias a ustedes jóvenes y ya a las personas un poco más de edad que están en ejercicio. Gracias, espero volver a estar frente a ustedes. Los mejores éxitos. Agradecemos al doctor Jorge Médico Portugal por su ponencia, asimismo también le agradecemos a todos los participantes y los animamos también a continuar la siguiente sesión el día 26 de marzo a las 6 de la tarde. Se les va a remitir los enlaces a sus números de celular. Muchas gracias, doctor Josmel, y muchas gracias a todos los participantes. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, permiso.